Muchas gracias, señor presidente. Señorías, si hay una cuestión que retrata a una sociedad, esa es la manera en la que se abordan los problemas de los sectores más vulnerables, como por ejemplo la infancia. El tratamiento de un tema así también retrata a los gobiernos y a los partidos políticos. Y en estas cuestiones, el Gobierno español, que parece haberse asentado cómodamente en la interinidad, ha hecho durante demasiado tiempo ya dejación de funciones. La protección de la infancia para Ciudadanos es un tema prioritario. Y como la adopción es una de las medidas de protección del menor reconocidas por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, Ciudadanos presenta hoy una iniciativa para instar al Gobierno a desbloquear la parálisis existente en los procesos de adopción para las familias de nuestro país. Las adopciones internacionales, como nos apuntan varias asociaciones que conocen a fondo la problemática, se encuentran bloqueadas por una cuestión de falta de desarrollo reglamentario y, en definitiva, de falta de voluntad política. En España, el gasto en protección social de la infancia y la familia solo supone el 1,4% del PIB. Por otro lado, si nos remitimos a la asignación de fondos públicos vía presupuestos generales del Estado, no nos quedan muy claros los criterios que se siguen para repartir las ayudas entre las asociaciones dedicadas a temas de familia e infancia. A pesar de la importante labor social que desempeñan las asociaciones y organismos acreditados para la adopción, ninguno de ellos recibe financiación pública. Cuando así lo reciben, por ejemplo, que no tenemos nada en contra de ellos, pero simplemente manifestarlo, los Boy Scouts católicos, las Juventudes Socialistas, etcétera. ¿Dónde están las prioridades del Gobierno en funciones? Parece ser que los temas de infancia no se encuentran entre ellos, a pesar de que hay cifras que hablan por sí solas, como los más de 120 millones de niños y niñas huérfanos que hay en el mundo, según datos de UNICEF, que nos daba el otro día, o los más de 16.000 niños y niñas que hay en España en centros de acogida, o las 33 familias que están a la espera de poder tramitar un proceso de adopción. Esto se traduciría, señores y señoras diputados, en 33.000 hogares para 33.000 de estos niños. La adopción internacional es, para muchas personas, la única alternativa para formar una familia, de la misma manera que para muchos menores es la única medida de protección posible. Tengamos en cuenta que se trata de menores en situaciones extremas en cuyos países no existe un entorno familiar adecuado. En todos estos procesos, evidentemente, el principal motor debe ser siempre el interés superior del menor en la línea de todos los instrumentos jurídicos de orden nacional e internacional de los que España es signataria, además, como por ejemplo la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el Convenio de la Haya, la Ley 54/2007 de Adopción Internacional o nuestra propia Ley 26/2015 de Protección de la Infancia. Esta última ley despertó muchas expectativas en las asociaciones sin ánimo de lucro relacionadas con las adopciones, que esperaban que se diera un impulso a los procesos de adopción. Esto, sin embargo, no ha sido así. A pesar de tener España acuerdos bilaterales con cerca de 40 países para llevar a cabo adopciones, la mayoría de estas vías son inaccesibles para las familias adoptantes, ya sea por barreras burocráticas o jurídicas que lo impiden. ¿A alguien le parece razonable que un proceso de adopción internacional de media tarde unos 3 años y uno de ámbito nacional unos 7? Un año solo ya es vital para el desarrollo de un menor. ¿Se está verdaderamente teniendo en cuenta el interés superior de los menores en estos procedimientos? ¿O, por el contrario, se está obstaculizando mediante el cierre de vías de adopción? Los organismos acreditados para la adopción denuncian, además, que los cierres de los países se llevan a cabo sin tener en cuenta sus informes y sus recomendaciones, cuando estas son las que conocen de primera mano la situación en el terreno. La Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño obliga a los Estados partes, mediante su artículo 21, a establecer un sistema de garantías por las que el interés superior del menor se convierta en el eje central. En el apartado B de este artículo señala, y cito textualmente, que los Estados partes reconocerán que la adopción en otro país puede ser
considerada como otro medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen. Y en su apartado E, que estos Estados promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo, mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales, y se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de autoridades u organismos competentes. Las organizaciones que trabajan en estos procesos de adopción tienen una función de intermediación delegada por ley entre las autoridades y las familias adoptantes, pero ni unas ni otras entienden por qué otros países europeos están adoptando en unos 40 países, mientras esas mismas vías permanecen cerradas en España. Supuestamente en base a unos informes, es lo que nos dicen, informes consulares que ni siquiera son de acceso público. Según ellos, hay niños y niñas muriendo en orfanatos de terceros países, mientras miles de familias españolas están dispuestas a adoptar, pero solo pueden hacerlo en 6 países tras un largo y lento proceso. Por todo lo que hemos expuesto, Ciudadanos presenta las siguientes propuestas. 1. Trabajar para aprobar con carácter de urgencia, por tratarse de un asunto de interés general, el reglamento de la Ley 26/2015 de protección de la infancia. Número 2. Convertir la adopción, tanto nacional como internacional, y el acogimiento de menores en asuntos prioritarios en la agenda política española. 3. Abordar de manera integral y coordinada la problemática y las barreras legales y administrativas que las entidades especializadas en el sector y las familias adoptantes se encuentran en la práctica. 4. Impulsar procesos de apertura de nuevas vías de adopción internacional y, en especial, con los 45 países en los que el resto de la Unión Europea ya está tramitando expedientes de adopción sin mayores problemas. 5. Mejorar los sistemas de tramitación, suspensión o prohibición de adopciones internacionales, incidiendo en mayores niveles de transparencia. Y 6. Crear un registro central de familias adoptantes y de niños susceptibles de ser adoptados para toda España, de manera que exista una mayor coordinación y agilización. Muchas gracias. Hay una enmienda presentada a esta proposición.